Lentamente al principio, luego con creciente confianza. La antigua nave humana avanzó por el sector. Su escáner trazó amplios arcos, explorando las estrellas a su alrededor. Darnik casi podía sentirla pensando. «Traza su rumbo», ordenó. El oficial de navegación frunció el ceño. «Señor», se dirige hacia la vieja red de relés. A Darnik se le heló la sangre. La red de relés, una red de relés de salto abandonados, una vez utilizados por los antiguos imperios, había permanecido inactiva durante miles de años. Si los humanos planearan reactivarla, podrían llegar a todos los rincones de la galaxia y nadie estaba listo para esa señal. «Comando», espetó Darnik. «Máxima prioridad, decirles lo que encontramos». El oficial de comunicaciones dudó. «Señor, nuestras balizas de largo alcance no llegan más allá de este sector. Algo está interfiriendo la banda profunda». «Frecuencias». Darnik golpeó su silla con el puño. «Claro que sí. Maldita sea. Los humanos habían venido preparados. Habían esperado 20 milenios. No iban a dejar que el dominio advirtiera a la galaxia antes de actuar. Eso solo nos dejaba una opción. Tendremos que salir manualmente», dijo Darnik con gravedad. «Fijen rumbo al mando del sector. Nosotros mismos traeremos la noticia». Pero mientras las palabras salían de su boca, un terror gélido lo atormentaba. Porque si los humanos habían despertado una nave, ¿cuántas más esperaban y cuántas se liberarían antes de que el dominio pudiera reaccionar? En el corazón del cuerpo gobernante del dominio, el Arconte Supremo se reclinaba en su trono, medio escuchando otro informe sobre el aumento de impuestos en los sectores exteriores. Entonces, la alerta de emergencia sonó. Un mensaje prioritario enviado directamente desde el sector 7. La zona muerta. El Arconte entrecerró los ojos. El mensaje estaba fragmentado, lleno de estática. Pero las palabras que llegaron helaron la sangre de todos en la cámara. Antiguo humano. Nave de guerra. Designación Némesis, sector activo comprometido. No se puede atacar huyendo a. Informar. Y luego silencio. La sala estalló en caos. Los asesores gritaron al general. Buscaba respuestas, pero el Archon permaneció inmóvil, ojos fríos y calculadores. Humanidad había oído las leyendas, incluso en los círculos más altos las historias de las guerras terranas se susurraban en privado como un conocimiento prohibido. Los humanos no habían sido derrotados por la fuerza. Simplemente habían desaparecido sus sistemas, apagaron sus colonias abandonadas. Nadie había descubierto nunca por qué y ahora una de sus naves había regresado no averiada. No descompuesta, despierta y hostil, convoca al Alto Consejo de Guerra. El Archon ordenó. Voz cortando el ruido y activa los archivos negros. Quiero todos los archivos sobre la doctrina de guerra humana descifrados. En una hora los asesores miraron fijamente los archivos negros. Habían estado sellados durante milenios. Muévete. El Archon rugió. La sala se dispersó porque si los humanos realmente hubieran regresado, la era de supremacía del dominio podría haber terminado. Mientras tanto, a bordo del Némesis en las profundidades de la antigua cubierta de mando, una sola figura humana, solo al timón. El capitán Eric Gro, con su rostro demacrado, surcado por el peso de siglos. Sus ojos eran de un azul hielo intenso, intactos por el tiempo. La suspensión criogénica lo había preservado igual que preservó al Némesis y a su tripulación. A su alrededor, figuras agitaban en cápsulas. Soldados, ingenieros, estrategas, la élite de la última flota de la Tierra. La voz audible de la nave, un viejo hombre funcional, le habló suavemente al oído. «Capitán, sistemas objetivo identificados, relé, red en alcance, escaneo sectorial completo, fuerzas de dominio detectadas». El labio de Eric se curvó con desprecio. «Bastardos arrogantes», murmuró. «Ellos pensaron que estábamos muertos». Pasó una mano por la consola. El familiar acero, frío de la última esperanza de la humanidad. «Inicien la activación del relé», ordenó. «Y despierten al resto de la tripulación de mando. Ya hemos dormido suficiente». Reconocido a través de las luces de la nave, los sistemas iluminados alcanzaron su máxima potencia. Una a una, más criocápsulas comenzaron a funcionar, abriendo, liberando nubes sibilantes de vapor frío. Hombres y mujeres avanzaron demacrados, guerreros silenciosos de mirada dura de otra época, y mientras la red de retransmisión comenzaba a vibrar con renovada vida, Eric miró las estrellas. «La galaxia se olvidó de nosotros», dijo en voz baja. Era hora de recordarles a bordo de Tal Reed mientras la nave patrulla se precipitaba hacia el rango de salto. Darnik observó la nave humana con sombría fascinación.
Señor, susurró su oficial, pálido. Si activan la red, se extenderán como la pólvora, dijo Darnik con amargura. Y no hay nada que podamos hacer para detenerlo. Contempló la imagen del Némesis en la pantalla. Han estado en silencio durante 20.000 años, murmuró. Y ahora que han vuelto, miró a su tripulación, maltrecha, asustada, pero aún leal. Vamos a avisar al mando, dijo con voz firme, aunque nos mate. Y en sus entrañas supo una terrible verdad. Esto era solo el comienzo. Talrid llegó al límite del sector. Justo cuando el Némesis iniciaba su primer pulso a través de la antigua red de relés, Darnik permaneció rígido en su silla observando cómo los patrones de energía se arremolinaban en las fuentes del escáner. Los antiguos sistemas humanos no solo estaban despertando, sino que se estaban propagando. «Estado de la red», exigió. «Activación parcial, señor», respondió su oficial. «Han conectado 2 relés. Otros siguen la misma velocidad exponencial». Darnik maldijo en voz baja. «A este ritmo, en cuestión de días u horas, los humanos tendrían acceso a docenas de rutas de salto que el dominio había abandonado hacía tiempo como rutas inútiles que eludían las líneas defensivas modernas. Navegación. Iniciar salto». Él ordenó al timonel. Aceleró el paso. Rumbo establecido. 5 segundos después, la nave se tambaleó mientras su motor FTL se activaba. Un instante después, las estrellas se extendían en cintas de luz. Y el Talid desapareció en el hiperespacio, volando hacia el sector de mando. De vuelta a bordo del Némesis, el capitán Eric Grove observó cómo la red de retransmisión se estabilizaba. Habían pasado 20.000 años, pero la antigua ingeniería humana aún se mantenía. El enlace de retransmisión alfa se estableció. La IA informó. Eric se permitió una leve sonrisa. «Bien, procedamos con la segunda fase». Una a una, las cámaras criogénicas inactivas continuaron abriéndose, despertando al resto de su tripulación de mando. El oficial táctico Brandu salió tambaleándose de su cápsula. El capitán Brand, con voz áspera por su estado de inactividad, se sacudió. Eric se agarró el hombro. «Hemos vuelto. Brand, la red es nuestra. Las patrullas del dominio han huido». Los ojos de Brand se entrecerraron. «Cobardes. No seguirán siendo cobardes por mucho tiempo», Eric dijo con gravedad. «Enviarán sus flotas ahora y a nosotros. Nos movemos rápido. Cuantos más relés activemos, más rutas de salto aseguraremos. Atacaremos profundamente donde menos nos esperan». El rostro de Brand se endureció y, como la tierra, un destello de algo cruzó el rostro de Eric. Quizás arrepentimiento o furia. «La encontraremos», dijo en voz baja. «Pero primero los haremos sangrar». Volvió a la consola en la pantalla principal. El siguiente relé de la cadena brilló con vida. Pronto, la antigua flota humana, dispersa y oculta en sectores olvidados, tendría caminos abiertos. Una vez más, Eric pulsó el comando. «Todas las naves en espera», dijo con voz fría. «Es hora de despertar a los muertos». Para cuando el Talid emergió del hiperespacio en el mando del sector, las alarmas ya sonaban en toda la flota del dominio. Darnik bajó por la rampa de atraque con paso decidido, con el uniforme roto y manchado tras días sin dormir. Un escuadrón de guardias con armadura negra lo recibió y lo condujo apresuradamente hacia la sala central de reuniones. El Alto Consejo de Guerra ya estaba en sesión. Decenas de almirantes y generales se congregaron alrededor de una enorme mesa hueca donde flotaba una imagen del Némesis, granulada, parpadeante pero inconfundible. Cuando Darnik entró, la sala guardó silencio. El mismísimo Arconte Supremo presidía la mesa, alto y demacrado, con los ojos como piedra congelada. «Comandante», dijo el Arconte con frialdad, «lo ha visto con sus propios ojos». Darnik asintió. «Sí, Supremo. La nave humana está completamente operativa. Han tomado el control de la red de retransmisión». Murmullos recorrieron la sala. «¿Cuántas naves?», exigió un almirante. «Desconocido». Darnik admitió que solo vimos a la Némesis, pero si una sobrevivió, más podrían seguir otra voz. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 20 milenios? La mandíbula de Darnik se tensó. «Creo que han estado esperando, preservando su fuerza, viéndonos debilitarnos». Ante eso, el Arconte levantó una mano. La sala volvió a quedar en silencio. «Todos conocen las viejas historias», dijo el Arconte en voz baja. «Los humanos nunca fueron derrotados del todo.
Desaparecieron dejando ruinas y mitos durante generaciones. Hemos gobernado sin oposición, pero ahora sus ojos recorrieron la sala. Regresaron. Un silencio sombrío siguió. Luego el arconte habló con voz de hierro. No caeremos. El dominio comanda 10.000 naves. Si los humanos desean guerra, se la daremos. Se giró hacia Darnik. Comandante, los labios de Archon los destruyen. Darnik saludó con fuerza en sus entrañas. Esto no era un enemigo común, pero las órdenes eran órdenes. Partiré en 1 hora, dijo, y mientras se giraba para irse, un terrible pensamiento resonó en su mente. Quizás ya sea demasiado tarde. En el espacio profundo, otro antiguo relé cobró vida. Su pulso de energía recorrió rutas olvidadas, despertando sistemas intactos durante milenios. Y con él llegó una señal, una baliza humana cifrada a través del vacío. Búnkeres ocultos se agitaron. Viejas naves de guerra terrestres, sepultadas en asteroides y lunas abandonadas, comenzaron a despertar. Tripulaciones criogénicas cobraron vida. En uno de esos lugares, un crucero destartalado, el SS Merfal, retumbó. Al reavivarse sus antiguos reactores, el capitán Marcus Rieke se crujió el cuello al salir de su cápsula. Su barba estaba entrecerrada. Sus ojos, agudos y despiadados, informaron. La IA respondió. Señal recibida de Némesis. El plan de guerra Alfa confirmó que la galaxia ha cambiado, pero el enemigo permanece. Marcus sonrió sombríamente. Entonces es hora, dijo. Despierta a la flota de vuelta a bordo de Némesis. Eric. Gron observó cómo el mapa del relé se iluminaba. Docenas de señales respondieron. Viejos aliados, perdidos en el tiempo. Bran Holt se inclinó a su lado. Ahí vienen, capitán, dijo con gravedad. El dominio. Las flotas se pondrán en movimiento pronto. La expresión de Eric era de acero frío. Que vengan. Estudió la creciente red de rutas de salto. Atacaremos sus líneas de suministro, sus astilleros. Les recordaremos lo que era la humanidad. ¿Y la Tierra? Preguntó Bran de nuevo. La mirada de Eric se ensombreció. Ese es el paso final, dijo en voz baja. Cuando hayamos quemado la podredumbre de este supuesto dominio, entonces reclamaremos lo que era nuestro. Se giró hacia la tripulación, cuyas voces se elevaban tras él mientras más oficiales volvían al servicio. Preparen todos los sistemas de armas, ordenó Eric, y planeó nuestro primer ataque. La Némesis pulsó con potencia. Motores antiguos listos para lanzarla de vuelta al corazón de las estrellas. 20.000 años de silencio habían terminado. Ahora llegaba el momento de ajustar cuentas. El espacio se onduló cuando la Némesis inició su primer salto. La antigua nave de guerra humana, con violencia controlada, atravesó los pliegues del hiperespacio hacia su primer objetivo, un depósito de suministros del dominio en el sector 9. El capitán Eric Gron estaba al timón con las manos entrelazadas a la espalda, observando la pantalla hueca. Todos los sistemas estables. Bran Holt informó que la trayectoria del salto estaba confirmada. Saldremos en 30 segundos. Eric asintió. Preparar. Armas por toda la Némesis. Las antiguas torretas encendieron sus cañones. Brillando en la fría luz, los cañones de riel, de tecnología antigua, brutalmente simple, habían sido mejorados durante el largo letargo de la nave. Atravesarían cualquier escudo moderno del dominio. Los hilos de misiles se abrieron, revelando ojivas construidas en los últimos años desesperados de la guerra de la humanidad, sin armas de energía sofisticadas, sin elegantes rayos de desintegración, solo fuerza imparable pura, del tipo que la galaxia había olvidado. 15 segundos antes de la emergencia, la IA. La mirada de Eric se endureció. Sin piedad, sin supervivientes. Enviamos un mensaje hoy. El depósito del dominio en la estación Carus no tenía motivos para esperar un ataque durante siglos. Había servido como un discreto centro logístico para reabastecer flotas de puestos de avanzada. Su guarnición era mínima, unos pocos cruceros ligeros y algunas patrullas dispersas. El sector se consideraba seguro. Complacencia. Ese fue su primer error. Cuando la Némesis salió del hiperespacio, las alarmas apenas tuvieron tiempo de sonar. Nave no identificada. Un oficial del dominio gritó en el puente de. Las estrellas habían olvidado hacía tiempo el nombre de la Tierra.
Habían pasado 20 milenios desde la última vez que los humanos hablaron en el Consejo Galáctico y la mayoría asumía que la especie primitiva había sido exterminada en una de las primeras purgas. Los registros apenas se corrompían o eran borrados deliberadamente por quienes no querían que se recordaran las viejas historias. El comandante Darnik Bal, del dominio Sarn, apenas echó un vistazo a los sectores exteriores de sus patrullas. Eran un espacio muerto, sin reclamar, oscuro, lleno de escombros antiguos y agujeros de gusano derrumbados. Sin comercio, sin vida, sin amenaza. Un lugar perfecto para enviar a un hombre cuya lealtad estaba en duda. Darnik se recostó en su silla, cansado de los interminables escaneos. Su nave, Tal Reed, navegó silenciosamente junto a una luna rota en un sistema sin nombre. La tripulación era escasa, en su mayoría restos de la flota, desechos como él. Miró a su primer oficial. «Otro vuelo vacío», murmuró Darnik. El oficial se encogió de hombros. «Aquí nunca se mueve nada». Pero entonces sucedió sin previo aviso. Las alarmas de proximidad sonaron. Luces rojas bañaron el puente y el panel de comunicaciones se iluminó con ráfagas de códigos antiguos. Nada moderno, nada que pudieran reconocer. La estática siseó por los altavoces. «¿Qué es eso?». Darnik ladró, incorporándose de golpe. El oficial miró fijamente la consola. Sus manos temblaban. «Señor, esto es de antes de la guerra. Una estructura de señales de al menos 20.000 años de antigüedad. No entiendo de dónde viene. Un punto del espacio, completamente negro e invisible hace unos momentos, ahora pulsaba con una distorsión gravitacional, lenta y agonizantemente lenta. Una sombra emergió. Un objeto enorme, un metal marcado y picado. Una nave, pero no como ninguna nave construida en las últimas 1000 generaciones. Sin diseño Sarn, sin marcas del dominio. El casco era brutal, angular, de estética humana antigua, que se creía extinta. A lo largo del costado, medio oculto bajo capas de escombros y cicatrices de impacto, palabras parpadeaban débilmente en la antigua escritura terrestre. SSV Némesis. A Darnik se le secó la garganta. Había oído susurros de naves de guerra humanas. Reliquias, historias de fantasmas, la flota durmiente, nada real hasta ahora. Un pico de energía. El oficial gritó, «Están despertando». En la pantalla, los motores de la nave, apagados hace tiempo, se encendieron. Una luz azul pálida se extendió por su casco. Puertos de armas, masivos, de aspecto primitivo, pero devastador, incluso para los estándares modernos, comenzó a circular en línea. Darnik se aferró a los brazos de su silla. «Abre un canal. Salúdalos». Pero no hubo respuesta. La antigua nave los ignoró. Sus sistemas volvieron a estar en línea como si nada a su alrededor importara. Entonces, una voz masculina, fría y humana, cortó la estática en todas las frecuencias. «Todas las naves no humanas, desalojen este sector. Están invadiendo. Última advertencia. Silencio». Siguieron al puente. La tripulación de Tal Reed se miró pálida de sorpresa. Darnik se puso de pie. Sus instintos le gritaban que corriera, pero era un oficial del dominio. No podía mostrar miedo. «Preparad las armas», ordenó, aunque su voz temblaba. Antes de que las palabras salieran de su boca, el Némesis movió su antiguo cañón principal. Cargado a una velocidad aterradora, un solo disparo no los apuntó a ellos, sino a una estación abandonada cercana. La estructura de 2 kilómetros de ancho se vaporizó al instante. El mensaje fue claro. «Señor», susurró el oficial. Su voz se quebró. «Esto lo cambia todo si los humanos hubieran enterrado naves como esta». La mente de Darnik se aceleró. Si una nave humana hubiera sobrevivido, podrían existir más. 20.000 años los habían dado por extintos, esperando en silencio, y ahora habían vuelto tras un largo minuto de la explosión. El puente de Talry estaba en silencio. Solo el tenue crujido de la estática de la estación en ruinas se filtraba por las comunicaciones. La tripulación miró a Darnik. Esperaban órdenes, orientación, cualquier atisbo de coraje, pero la mente de Darnik seguía dando vueltas. Se había entrenado para luchar contra enemigos del dominio, piratas, rebeldes, facciones menores heno. No, esto no, fantasmas antiguos que regresaban de la oscuridad. «Barrido completo de sensores», dijo al fin. Su voz era un gruñido bajo. «Quiero saberlo todo sobre esa nave. Puntos débiles, firma de energía, estructura, todo».
Las manos del primer oficial temblaban mientras trabajaba. Sí, señor. La pantalla se llenó de datos, la mayoría ilegibles. Los sistemas de la nave estaban siglos adelantados en algunas zonas, absurdamente primitivos en otras. El blindaje era mínimo, pero el casco en sí estaba compuesto de aleaciones. Los escáneres del dominio no podían penetrar completamente sus armas, brutalmente simple, pero inmensamente potente. Y lo peor de todo, funcionaba con reactores de fusión que deberían haberse desintegrado hace milenios. Pero aquí estaban, ronroneando como si la nave hubiera sido botada. Ayer, señor, dijo el oficial con voz despreocupada, no podemos compararnos con esta nave de patrulla. Darnik no necesitaba un informe para saber que la Talriad era una nave de exploración, rápida y ligeramente armada contra un acorazado humano. No duraría ni un segundo. Otra ráfaga de señal llegó del Némesis. Última advertencia: desalojar el sector. Si se produce una nueva intrusión, se considerará un acto de guerra. Las palabras eran frías y directas, pero bajo ellas había un acero que ningún capitán del dominio podría ignorar. Darnik apretó la mandíbula. No era un cobarde, no huiría ante la primera amenaza, pero tampoco un necio. Timonel, dijo, retírenos a la máxima distancia de seguridad. Mantenga los escáneres sobre ellos. Quiero ver qué hacen ahora. El timonel no discutió. Tal vez se deslizó hacia atrás a través de motores espaciales que zumbaban suavemente a medida que la distancia aumentaba. La tensión de la tripulación se alivió un poco, pero a Darnik se le encogió el estómago porque la Némesis no estaba al ralentí. Se movía. En la estación. Clase desconocida. Marcas humanas antiguas. Antes de que pudiera terminar, la primera ronda se estrelló contra el crucero más cercano. La nave se fracturó en medio del casco, explotando en una nube de escombros al rojo vivo. Una segunda ronda siguió, perforando el generador de escudo principal de la estación. Las redes eléctricas fallaron. En un instante, llegaron los misiles. Docenas de ellos, elegantes y oscuros, se abrieron paso rápidamente entre el desesperado fuego defensivo y alcanzaron las reservas de combustible de la estación. La detonación resultante iluminó el sector como un sol en miniatura. En 3 minutos, la batalla terminó. El otrora orgulloso depósito del dominio quedó suspendido en el espacio, ardiendo y destrozado. La tripulación superviviente envió, presa del pánico, llamadas de socorro por todas las frecuencias y luego por todos los canales. Una voz dijo: «Soy el capitán Eric Herre de la nave de guerra humana Némesis. Su dominio se ha gobernado por el miedo y el engaño. La humanidad recuerda. Vamos». El mensaje se repitió y se transmitió por todo el sector, captado por cientos de repetidores. Una declaración de guerra. De vuelta al mando del sector, Darnik Val observó los informes que le inundaban el estómago, anudado con cada palabra. El depósito de Karoo se ha ido. Un oficial de inteligencia susurró: 3 minutos sin supervivientes. Un sudor frío le corrió por la espalda. Se mueven más rápido de lo que pensábamos. El arconte supremo se quedó rígido, con los puños apretados a la espalda. «Quieren que nos asustemos», dijo en voz baja. «Quieren que entremos en pánico». Se giró hacia Darnik. «Despliega la segunda y la quinta flotas. Cárgalos». Darnik dudó con respeto. «Supremo 1, están usando los viejos relés. No podemos rastrear sus saltos». «Entonces, bloquea los relés», espetó el arconte. «Imposible», dijo otro almirante con gravedad. «Los humanos los diseñaron. Pueden eludir cualquiera de nuestras anulaciones». El rostro del arconte se ensombreció por primera vez en décadas. El gobernante absoluto del dominio sintió el borde del miedo. «Hay que contenerlos», dijo con frialdad. «Cueste lo que cueste». Darnik hizo una reverencia. «Yo mismo lideraré la persecución», dijo, y al darse la vuelta para marcharse, un pensamiento le ardía en la mente. «No estamos listos para esta guerra». Por toda la galaxia, las ondas se extendieron. Las señales humanas, desafiantes y brutales, alcanzaron antiguas colonias, ruinas olvidadas, antiguos aliados que una vez temieron al dominio, pero ahora oían una nueva voz en las estrellas. En sistemas remotos, antiguas células de resistencia, que avivaban el recuerdo de la última resistencia de la humanidad, que nunca había muerto del todo, ahora ardía. En un enclave pirata de cinturoneos, un capitán canoso llamado Rex escuchó la transmisión. Su único ojo restante brilló. «Bueno, bueno», murmuró. «Los viejos lobos han vuelto».
Y no estaba solo. A lo largo de 100 sistemas, mercenarios, contrabandistas y señores de la guerra comenzaron a cambiar de lealtad porque el dominio ya no era invencible. A bordo del Némesis, Eric Gross se encontraba en la sala de guerra estudiando el caos que se desplegaba. ¿Informes?, preguntó a Brand. Alto. Sonrieron los sectores en pánico. La flota del dominio desplegaba patrullas fronterizas, retirando varias bandas piratas que ya se ofrecían a ayudarnos. Eric asintió. El miedo es nuestra primera arma. Señaló el mapa estelar. Atacaremos de nuevo en 1 hora. Sin descanso, sin pausa. Los mantendremos persiguiendo sombras. Los ojos de Bran brillaron y, ¿cuándo se extralimitan? La voz de Eric era fría y silenciosa. Entonces los desangramos. A su alrededor, los antiguos oficiales humanos, despiertos ahora completamente informados, asintieron con tristeza. Estos no eran hombres y mujeres diplomáticos. Eran guerreros nacidos de la última gran guerra de la humanidad, endurecidos por el conocimiento de que habían dormido durante la muerte de su civilización, y ahora estaban despiertos en el espacio profundo del dominio. La flota de Darnik Bal se reunió. 30 cruceros, 10 acorazados, cientos de naves de apoyo, una fuerza inigualable por cualquier amenaza moderna, excepto esta. En su puente, Darnik permaneció con los ojos fijos en la pantalla táctica. Los interceptaremos, le dijo a su tripulación. Les recordaremos que el dominio no se doblega. A fantasmas. Pero en su interior, las dudas se agudizaban. No luchaban contra un enemigo común. Luchaban contra un mito, una fuerza que había permanecido en silencio durante 20.000 años y que ahora, con una precisión aterradora, seguía recibiendo órdenes. Tracen rumbo de persecución, dijo con gravedad. La persecución había comenzado a bordo de Némesis. Mientras la nave saltaba hacia su próximo objetivo, Eric Grant se permitió un raro momento de reflexión. Bran Holt se acercó a él. Hemos encendido la chispa, dijo el capitán Brand. La galaxia nunca volverá a ser la misma. La mirada de Eric era fría. Es solo el principio, dijo. Hemos despertado. Ahora les enseñamos a temernos de nuevo. Y mientras las estrellas se inclinaban ante ellos, la antigua nave de guerra avanzó como un fantasma del pasado de la humanidad, ardiendo con propósito. La era del silencio había terminado. Ahora llegaba la guerra. La segunda flota del dominio atravesaba las estrellas como una espada. 30 naves de guerra, repletas de las armas y escudos más modernos, avanzaron en formación cerrada hacia la red de relés activada en el corazón de la flota. Comandante Darnbal recorrió el puente de su nave insignia con ojos afilados y rostro sombrío. Información actual sobre la nave humana, exigió a su jefe de sensores. Respondió. Némesis saltó del sector 9 tras el impacto en el depósito. El último vector conocido indica movimiento hacia el sector 12. Darnik estudió el mapa táctico. El sector 12 albergaba múltiples rutas de suministro, objetivos fáciles que los humanos estaban provocando. Doctrina típica de asalto, murmuró Darnik. Golpea, mueve, dibuja, persecución. Pero esta no era una banda pirata común ni simples asaltantes a los que se dirigió. Su exo. Prepara la flota. Formaciones cerradas. Sin rezagados. ¿Los atraparemos? ¿Los aplastaremos? Sí, señor. Pero incluso mientras se daban las órdenes, un nudo de inquietud se retorcía en las entrañas de Darnik. El dominio había gobernado las estrellas durante siglos, pero en cada juego de guerra una lección seguía vigente. Luchar contra humanos era diferente. No se derrumbaban al verse acorralados, no se rendían ante la inferioridad numérica, luchaban hasta que las estrellas se consumían a bordo del Némesis. Eric Grove observaba de pie sobre la mesa de guerra los movimientos de la flota del dominio en tiempo real. Sus equipos técnicos habían pirateado los canales del dominio fácilmente. La arrogancia había generado complacencia. «Ya vienen», dijo Bran Holt con una sonrisa burlona. «Flota completa. Creen que nos tienen». La mirada de Eric era fría. «Bien, que vengan». Señaló una región marcada en el mapa estelar, un denso campo de asteroides salpicado de escombros antiguos. «Saltamos allí», dijo. «Los obligamos a entrar en espacios reducidos, anulando su número». Los ojos de Bran brillaron con una doctrina clásica terrestre. Eric se permitió una leve sonrisa. Ganó guerras antes de que... De nuevo, a su alrededor, la tripulación se movía con precisión nítida. Eran soldados de la hora más oscura de la humanidad,
Veteranos de batallas libradas cuando la supervivencia misma pendía de un hilo y ahora se enfrentaban a un imperio engordado por su propia arrogancia. Eric alzó la voz. Atacamos hoy no solo para sobrevivir, sino para recordarles que es la humanidad. Un coro de asentimientos con ojos de acero le respondió. El Némesis se preparó para la guerra. El salto al campo de asteroides fue quirúrgico. Mientras el Némesis atravesaba el hiperespacio, sus viejos motores zumbaban con una potencia aterradora. En cuestión de segundos, emergió entre las rocas un cementerio de antiguas batallas, piedras irregulares y restos cayendo al vacío. Desplieguen minas para drones, ordenó Eric. Eric lanzó elegantes dispositivos negros desde bahías ocultas que se desvanecían entre los asteroides. Activen campos de sigilo. El casco del Némesis brilló con su firma, cayendo casi a la invisibilidad. El caótico trasfondo ahora esperaban horas después. La segunda flota del dominio llegó. Darnval permaneció rígido en su puente mientras el vasto enjambre de naves salía del hiperespacio. «Escáneres», ladró, «localícenlos». «Contacto negativo», respondió el jefe de sensores con el sudor en la frente. «Interferencia de asteroides. Fuerte presencia de SM». La mandíbula de Darnik se tensó. «Están aquí», dijo rotundamente. «Nos quieren en las rocas». Su exo se movió con inquietud. «Señor, entrando. El campo romperá la cohesión de la flota». «Intentan dividirnos», dijo Darnik con gravedad. «Pero si no nos enfrentamos, seguirán atacando sin control». Tomó su decisión. «Todas las naves, avancen al campo. Mantengan la cohesión del escuadrón. Armas libres». La flota del dominio avanzó rápidamente y la trampa se activó. La primera muerte llegó rápidamente. Un destructor del dominio que avanzaba demasiado activó una mina oculta. La explosión atravesó su casco, dispersando escombros fundidos antes de que la flota pudiera reaccionar. Némesis. Golpeados desde las sombras, proyectiles de riel lanzaban golpes precisos que destrozaron los escudos y atravesaron el blindaje del crucero. 1, 2, 3 naves murieron en menos de un minuto. El caos estalló. Fuego enemigo. Múltiples vectores. Oficiales del dominio gritaron. Reformar líneas. Darnik rugió. Contrabatería ahora, pero el campo de asteroides trabajaba en su contra. La formación rompió las líneas de visión. Las naves se dispersaron, aisladas. El Némesis los perseguía en el puente de la nave de guerra humana. Eric Grove observó la muerte. Mantengan maniobras en la sombra, ordenó. Los desangraremos lentamente. Brandt, Holt sonrió con malicia. Ya están entrando en pánico. De hecho, las comunicaciones del dominio eran un desastre. Órdenes frenéticas. Las naves gritaban pidiendo apoyo. La voz de Eric era fría como el acero. Bien, presionen más fuerte. Otra descarga disparó contra otro acorazado del dominio. Eric, lisiado, se movió con la calma de quien ha visto cosas mucho peores. Esto era guerra y la humanidad la recordaba bien en el corazón de la batalla. Darm libró para recuperar el control. Agrupen sus escuadrones, ladró. No persigan fantasmas, obligúenlos a mostrarse. Pero mientras hablaba, otro de sus cruceros detonó con un destello cegador. Malditos sean, Darnik pensó con amargura. Estaban desangrando la flota, un ataque a la vez. Y peor aún, los informes que llegaban eran claros. Una nave estaba haciendo esto, una antigua reliquia, pero superaba a una flota moderna del dominio. La arrogancia los había traído hasta aquí. Ahora costaba vidas por minuto. Darnik golpeó su silla con el puño. «Debemos retirarnos», dijo su exo con urgencia. «Estamos perdiendo demasiados». «Todavía no». Darnik gruñó. Su orgullo no lo dejaría huir. «Todavía no», pero a bordo del Némesis, Eric. Gro presentía el punto de inflexión y ordenó. «Golpe fuerte, expulsadlos». Todas las armas dispararon al unísono, una descarga coordinada que destrozó 2 naves del dominio más y luego la Némesis. Avanzaron con fuerza. Los motores brillaron como un lobo entre ovejas. La antigua nave de guerra atravesó la flota fragmentada. Las naves del dominio se dispersaron, algunas huyendo, otras intentando reagruparse. Era demasiado tarde para la nave insignia de Darn. El puente se estremeció cuando otra explosión sacudió los escudos del casco. Fallando, debemos retirarnos al fin. Amargamente, Darnik dio la orden. Todas las naves se retiran. Salten ahora. Su maltrecha flota se alejó cojeando, rota y ensangrentada,
y tras ellas, la Némesis observaba en silencio. Victoriosa, cuando el humo se disipó, 15 naves de dominio habían desaparecido. El resto huyó al vacío a bordo de la Némesis. Eric estaba al timón, con los ojos fríos como el hielo. ¿Bajas?, preguntó. Mínimas, informó Bran Holt. Sin daños críticos. Eric asintió. Esto es solo el comienzo, dijo en voz baja. Se giró hacia su tripulación. Prepárense para el próximo ataque. Mantenemos la presión. Les recordamos. Miró a las estrellas. Que la humanidad ha regresado y por toda la galaxia el miedo comenzó a extenderse. La era de la supremacía del dominio se estaba resquebrajando y la guerra apenas comenzaba. La derrota en el campo de asteroides conmocionó al dominio. La noticia de la derrota se extendió más rápido de lo que cualquier transmisión oficial podría contener. El mito del dominio, la invencibilidad ya resquebrajada, mostraba profundas fracturas en el alto mando. En las cámaras del núcleo del dominio, un consejo de almirantes y señores de la guerra discutió en voz alta. La segunda flota fue humillada. Un almirante gritó, «Este no es un enemigo común». Otro replicó, «Luchan como ninguna otra fuerza que hayamos visto en siglos. Se adaptan. Ya nos cazan. Basta». Llegó la fría voz del Arconte Supremo. El silencio se apoderó de todas las miradas. Se volvieron hacia él. «Lo subestimamos». El Arconte dijo, «Ni siquiera cometeremos ese error». De nuevo, señaló a pantalla hueca que cobró vida. El Némesis apareció escaneado con detalles fragmentados, pero su letalidad ahora estaba probada sin lugar a dudas. «Nuestras fuerzas se engordan y se vuelven complacientes», dijo el Arconte. «Esta nave, esta tripulación, están forjadas en la guerra. Los equipararemos con guerreros del mismo acero». Un almirante frunció el ceño. «Nuestras mejores flotas están dispersas. No podemos concentrar suficiente fuerza para acorralarlos». «Entonces nos adaptamos», dijo el Arconte con frialdad. «Creamos grupos de ataque. Somos rápidos y flexibles. Los cazamos como ellos nos cazan». «¿Y si despiertan más naves?», preguntó otra voz. Los ojos del Arconte brillaron. «Quemaremos cada antiguo relé, cada ruina, cada rincón olvidado de la galaxia. Los mataremos de hambre». Se giró hacia Darm. «Te enfrentaste a ellos. Conoce sus intenciones». Darnik, erguido a pesar de las heridas de la derrota, asintió con gravedad. «No lucharán limpio. Atacarán donde estamos. Líneas de suministro débiles, centros de comunicación, guarniciones aisladas. Entonces debemos prepararnos para la guerra en todos los frentes. No más arrogancia, no más oposiciones». Se inclinó hacia adelante y enviamos nuestro propio mensaje a bordo de Némesis. Eric Gron estaba en la sala de guerra, rodeado de su personal de mando. El brillo de la victoria aún ardía en sus ojos, pero la mirada de Eric permanecía fría y calculadora. «El dominio está herido», dijo Bran Holt, «pero contraatacarán con fuerza». «Ya lo están», respondió Eric, señalando una serie de grupos de ataque del dominio, que se mueven rápidamente, patrullan la red de repetidores. «Están aprendiendo, adaptando. Podemos adelantarlos». Bran dijo, «Tenemos la red, no pueden predecir nuestros saltos por ahora». Eric dijo, «Pero pronto empezarán a quemar repetidores, cortando nuestras rutas». Un oficial técnico intervino. «Detectamos movimientos cerca de los antiguos sectores terranos. Saben que intentaremos despertar más naves». Eric apretó la mandíbula. Esa era la verdadera raza. Los Némesis solos no podrían ganar esta guerra. No para siempre, pero si pudieran despertar al resto de la flota durmiente. Miró el mapa estelar. «Con los ojos entrecerrados, atacaremos profundamente». Dijo, «Adelante». Obligándolos a replegar flotas hacia el interior, entonces liberaremos más naves en el borde. Se giró hacia la tripulación. «Luchamos rápido, luchamos duro, luchamos como fantasmas. El dominio cree que puede sobrevivirnos». Una sonrisa sombría se dibujó en sus labios. «Están equivocados». En las sombras de la galaxia, antiguos puestos de avanzada humanos comenzaron a despertar. La transmisión de Eric, desde la batalla, había llegado lejos, en una luna olvidada. En el tramo de Tarsus, un antiguo buque de mando terrano cobró vida. Los sistemas automatizados activaron una figura solitaria. La comandante Lena Core salió del criosueño. Sus ojos ardían. Con determinación, leyó la señal de Némesis.
Sus labios se curvaron en una sonrisa feroz. «Es la hora», susurró al otro lado del puesto de avanzada. Las naves enterradas comenzaron a encenderse. LSSV Vindicator, SSV Blade Revenant. Uno a uno, los muertos despertaban en el consejo interno del dominio. Darm se preparó para regresar al frente. Con su armadura recién reparada, su mente agudizada por la derrota, estudió la información más reciente. «Avanzarán», le dijo a su exo. «Retraigamos nuestras flotas hacia el interior, pero su verdadero objetivo es despertar a más de su especie». El exo asintió. «¿Los perseguimos?» «Lo haremos», dijo Darnik, «pero con cuidado, no caigamos más en trampas». Apretó los puños. «Los cazamos ahora». Su nuevo grupo de ataque era más pequeño y rápido. Veteranos de las flotas de élite del dominio. No más tripulaciones inexpertas. Darnik se enfrentaría de nuevo a los humanos y esta vez no se desmoronaría. A bordo del Némesis, la tripulación se preparó para el siguiente asalto. Su objetivo era un centro de comunicaciones del dominio en el sector 3, ligeramente defendido. Es crucial para la coordinación de la flota del dominio. Esto les perjudicará. Bran dijo: «Ciegos, sus flotas, denos espacio para movernos». Eric asintió. «Atacaremos rápido. Nosotros desaparecemos». Sin batalla prolongada, la tripulación se movió con sombría eficiencia. El Némesis saltó segundos después. Emergió cerca del centro. Los cañones de Rear dispararon al instante. Las defensas exteriores paralizaron. Las salvas de misiles siguieron golpeando el núcleo de la estación. Los defensores del dominio se dispersaron, pero era un caos. El Némesis entró y salió en minutos. El centro ardía en todo el sector. Las comunicaciones del dominio fallaron. Las flotas perdieron la coordinación. El pánico se extendió y el mensaje se repitió. La humanidad recuerda. Tras las consecuencias, el grupo de ataque de Darnik se acercó, pero demasiado tarde. El Némesis se había desvanecido. «Este patrón», dijo Darnik estudiando los ataques, «nos obligan a defenderlo todo. Nos están exigiendo demasiado». Su exo habló con gravedad. «No podemos estar en todas partes». «Entonces no lo intentemos», dijo Darnik. «Nos centramos en los relés. Cortamos su movimiento. Los privamos de aliados». Se inclinó sobre el mapa T. «Áctico. Y cuando despierten más naves, estaremos esperando lejos, al otro lado del borde». El capitán Marcus Recker del SS Merfal lideró una fuerza de tarea 5 recién despertada. Naves humanas reunidas, viejas y brutales, órdenes letales de Némesis. Recker dijo a su tripulación: «Atacad, convoys de suministros, fuerza». El dominio, para retirarse, movió a los humanos con precisión letal. Convoys, puestos de avanzada desaparecidos, incendiados. El control del dominio sobre sus sectores exteriores comenzó a flaquear, y susurros se extendieron. «Los humanos han vuelto. El dominio está sangrando». Esperanza y miedo ondulaban a través de las estrellas. De vuelta a bordo de Némesis, Eric Gron estaba solo en la ventana de observación. Las estrellas se extendían ante él, viejo y familiar y cambiado. Marca, alto. Se acercaba. La flota crece, más puestos de avanzada, despertando. «¿Y el dominio?», preguntó Eric, desesperado, arremetiendo, pero aún peligroso. La mirada de Eric era fría. «Esto empeorará», dijo. «Pronto enviarán todo». Se giró hacia Bran. «Prepárense para ese día. Aún no hemos ganado». Bran asintió. «Hemos comenzado algo. No pueden detenerse». Eric sabía que era cierto. El fuego se había encendido. La humanidad estaba despierta y la guerra por la galaxia solo había comenzado en el frío corazón del espacio del dominio. El Arconte Supremo se encontraba ante el Alto Consejo de Guerra. La cámara, vasta y sombría, vibraba de tensión. Las pantallas holográficas mostraban las últimas actualizaciones del frente de guerra. Marcadores rojos parpadeaban. Donde las fuerzas humanas habían atacado puestos de avanzada, líneas de suministro perdidas, sectores interrumpidos por el caos, y la moral reportaba daños peores que los causados por primera vez en generaciones. Los ciudadanos del dominio susurraban sobre el miedo al fracaso de los humanos. Los ojos del Arconte ardían con furia fría. «Nos enfrentamos a un enemigo que no teme a la muerte», dijo con una voz que interrumpía la cámara de consejo.
Una nave se convirtió en 10. 10 se convertirán en una flota y si permitimos que esta podredumbre se extienda. Dejó que sus palabras se quedaran en el aire. Todos sabían la verdad. El control del dominio sobre la galaxia se estaba desvaneciendo. Darth Vader se encontraba ante el Consejo, blindado y con una mirada fría. Ahora, endurecido por la batalla, su reputación había sido restaurada mediante la persecución implacable de la amenaza humana. «Están atacando nuestros puntos débiles», dijo Darnik, «pero su número aún es limitado. Podemos aplastarlos si actuamos con decisión». Un almirante se burló. «Se desvanecen entre ellos. Ataques. Usan nuestras propias redes antiguas para mantenerse a la vanguardia. Creen que le seguiremos el juego». Darnik dijo que no. Sacó un mapa estelar. Una serie de uniones de relé clave se iluminaron. No podemos defendernos en todas partes, pero podemos atraparlos. Si predecimos sus próximos intentos de despertar, otro almirante se inclinó hacia adelante. Los atrajo. Darnik asintió. Luego, ataca con una fuerza abrumadora. Los ojos del Arconte Supremo brillaron con gran intensidad. «Liderarás este esfuerzo. Commander Val». Una pausa. Y para asegurar el éxito, se activó un nuevo canal hueco, revelando una flota como ninguna que el Consejo había visto en siglos. Casco oscuro, naves de guerra, prototipos de cruceros de ataque, élite del dominio, bandas de guerra, veteranos cuidadosamente seleccionados. Despiadados y fanáticos, la flota de la Lanza Negra del dominio, una fuerza nunca desplegada. Hasta ahora, la voz del Arconte era hielo. «Destruyelos. Darnik, reduce sus fantasmas a cenizas». Darnik saludó. «Se hará a bordo del Némesis». Eric Grond estudió los últimos informes. Más repetidores del dominio quemados. Más puestos de avanzada desaparecidos. Células humanas. Despertando en sectores distantes, la flota durmiente crece lenta pero seguramente. Sin embargo, se están adaptando. Bramhall dijo. Acelerando, la flota del dominio se mueve con mayor inteligencia. Tiempos de respuesta más rápidos. «¿Y la Lanza Negra?», preguntó Eric. El rostro de Bran se ensombreció. «Información confirma el despliegue de una fuerza de élite. Nunca nos hemos enfrentado a ellos». Eric miró el mapa estelar. «Tenderán una trampa», dijo. «Pronto tendrán que hacerlo». Miró a su tripulación. «Tenemos que mantenernos a la vanguardia. Sigan avanzando. Golpear con más fuerza». Señaló la siguiente fase de su plan, una serie de estaciones de relevo donde aún se encontraban enterradas naves de guerra humanas ocultas. «Despertamos más naves, no hay opción ahora». Se giró hacia Brand y le enviamos un mensaje. La transmisión se emitió en menos de una hora. En todos los canales abiertos que los humanos pudieron alcanzar, el rostro de Eric apareció en las pantallas. A lo largo de 100 sectores, este es el capitán Eric Herre de la flota durmiente terrana. Creíste. La humanidad olvidó. Creíste. Tu imperio es eterno. Una pausa. Hielo en su voz. Te equivocaste. Cada acto de tiranía. Cada purga. Cada colonia aplastada. Bajo tu talón, recordamos. No nos detendremos. No huiremos. Lucharemos. Y cuando tus estrellas ardan, cuando tus flotas se hagan añicos, nos recordarás. El mensaje. Golpeó al dominio como un martillo. En los mundos centrales, los disturbios provocaron guarniciones fronterizas. Se reportó un creciente malestar. Piratas y rebeldes juraron lealtad a la causa humana. Y en las sombras, antiguos enemigos del dominio se agitaron. Observaban con ojos hambrientos. En el sector 7, a bordo de la nave insignia de la Lanza Negra, la Garra Temible, Darnik Val preparó su emboscada. Se paró en la cubierta de guerra, dirigiéndose a sus capitanes de ataque, veteranos. Vestidos con armadura oscura, ojos afilados por el odio. Los humanos. «Audaz», dijo Darnik, «pero son pocos, dependen de las sombras». Señaló la red de retransmisión. «Se moverán aquí para despertar a más de su flota. Estaremos listos». Miró a los hombres. «No, no, no. Sin piedad, terminaremos esto hoy». Un coro sombrío le respondió. «Gloria al dominio». La trampa fue tendida a bordo del Némesis. La tripulación se preparó para mover el retransmisor. Las intercepciones muestran un aumento en el parloteo del dominio cerca de estos sectores. Bran dijo, «Es un cebo. Quieren que entremos en él».
Eric dijo, y lo haremos. Miró a la tripulación con atención. Hombres y mujeres que habían sobrevivido a una era muerta para luchar de nuevo, pero no en sus términos. Tocó el mapa. Atacaremos primero. Desactiva su trampa y luego despierta la flota. El Némesis saltó a través de los relés oscuros. Pasaron estaciones quemadas hacia el corazón de la trampa del dominio. Pero los humanos llegaron preparados. El primer choque llegó rápido. Las naves de vigilancia del dominio detectaron a Némesis, pero demasiado tarde. Los cañones de Rear destrozaron las minas de la pantalla exterior, dispersas, cortando las rutas de retirada. La flota de la Lanza Negra avanzó. Adelante. Disciplinado y brutal, Darm observó desde el puente de guerra temible que venían. Dijo fríamente, comenzar la matanza, pero a bordo del Némesis. La mirada de Eric Gron era aguda. Se movían más rápido, más inteligentemente. Activó un contraplan, desplegó señuelos, dividió su formación. Naves no tripuladas se lanzaron imitando. Las naves del dominio, características del Némesis, dividieron la persecución, fracturando la trampa. Entonces el Némesis golpeó el corazón, un salto de precisión. Microsegundos cronometró la antigua nave de guerra, emergió dentro del perímetro de la estación de control de retransmisión a quemarropa. Cañones disparados, misiles siguieron la estación. Su red de mando se estremeció, colapsando. La clave de retransmisión de la emboscada del dominio se apagó y la trampa se rompió. Darn. Los ojos de Val ardían de furia. El relé de estado caído, la nave de guerra enemiga seguía activa, causando caos. Darnik golpeó la consola con el puño. La flota de Ro los encerró. Pero el Némesis bailó a través del caos, herido pero mortal. A bordo, Eric estaba al timón. No ganaremos esto de frente, Bran. Advertido. No estamos aquí para ganar, dijo Eric. Estamos aquí para ganar tiempo para que las otras naves humanas, la espada vindicadora de Amerfal, despierten tiempo para que la galaxia cambie. Mientras la batalla rugía, Eric dio la orden. Salten ahora. La Némesis se desvaneció en el vacío, marcada pero intacta tras las consecuencias. La flota del dominio contó sus pérdidas. La emboscada había fallado. El relé había desaparecido y Darnik Val guardó un silencio amargo. Escaparon, pero sus ojos eran fríos, calculando. Nos adaptaremos de nuevo a bordo de la Némesis. Eric miró las estrellas. Las desangramos, dijo Brand, pero están aprendiendo. Así debemos, dijo Eric. Luchamos una guerra de fantasmas. Pero ahora necesitamos una flota y, a través de las estrellas, más naves humanas se movilizaron. La siguiente fase de la guerra se avecinaba. Guerra total durante semanas tras el fracaso del dominio. Emboscada. La galaxia pareció contener la respiración. Ambos bandos se movían en las sombras, sondeando, atacando, desapareciendo. El Némesis había sobrevivido. La flota durmiente continuaba, creciendo, pero el dominio no se había derrumbado. Aún no, y ahora había llegado el momento. No para incursiones, no para emboscadas, sino para la guerra a bordo del Némesis, en lo profundo de un sector oculto, mucho más allá del espacio conocido. Eric Grant se encontraba ante una flota en crecimiento. 30 naves ahora reunidas, despertadas de antiguos búnkeres, reconstruidas a partir de arsenales olvidados. Némesis, Amerfal, Vindicator, Blade, Revenant, Quarond, Ironclad y más naves de guerra. Naves de venganza. Sus tripulaciones, endurecidas por la batalla, veteranos terranos despertados y descendientes de colonias humanas perdidas, estaban listos en la cubierta de mando de Némesis. Eric se dirigió a ellos a través del canal de la flota. Este es el momento para el que nos hemos preparado, dijo con voz dura como el acero. Pensaron que podrían atraparnos, aplastarnos, un banquete de paz, pero fracasaron. Miró el mapa estelar. El territorio del dominio se extendía ante ellos. Líneas de suministro y control que se extendían desde sus mundos centrales. No correremos más, dijo Eric. No nos esconderemos. Señaló los primeros objetivos. Astilleros clave del dominio, depósitos de combustible, centros de retransmisión. Atacamos profundamente su capacidad para librar guerras y mostramos a la galaxia que el dominio sangra. A lo largo de la flota, capitanes y tripulaciones respondieron mientras una humanidad lucha contra la humanidad. Recuerda que la humanidad regresa a los mundos centrales del dominio.
Las alarmas aumentaron. Los exploradores informaron que las flotas humanas se estaban concentrando. Sectores enteros ahora. Células durmientes desestabilizadas. Bandas piratas en ascenso. Desertando del Consejo del Arconte Supremo. Se reunió con gran urgencia. Ya no son una fuerza de asalto. Un almirante dijo, son un ejército. Amenazan las rutas de suministro principales. Otro advirtió, si perdemos los astilleros de Carus, no lo haremos. El arconte dijo fríamente. Se giró hacia Darm, tú dirigirás la contraofensiva. Darnik ahora está completamente endurecido en la batalla y concedido. El mando supremo de campo asintió. Los enfrentaré. Él dijo, y esta vez los romperé. Las líneas de batalla estaban trazadas. La Némesis. La flota durmiente saltó primero a través de relés secretos. Solo la antigua red terrana conocía su primer objetivo. Los astilleros del dominio en Carus, un eje. Del poder de la flota del dominio. El asalto comenzó sin previo aviso. La flota durmiente emergió en una oleada escalonada de naves. Saltando sobre múltiples vectores que abrumaban las defensas exteriores, los cañones de riel disparaban con precisión, las barcazas de misiles inutilizaban las plataformas orbitales en minutos, el perímetro exterior caía, las flotas de defensa del dominio se dispersaban luchando con furia desesperada, pero se enfrentaban a guerreros criados en la última gran guerra de la humanidad que no conocían rendición ni retirada. A bordo de Ammerfall, el capitán Marcus Ricker lideró el asalto de la vanguardia, los cañones pesados de su nave destrozando los cruceros del dominio a corta distancia, los empujaban. Ricker gritó sin piedad en el puente de Némesis. Eric dirigía la batalla con fría precisión, flanqueaba con fuerza sus rutas de refuerzo, apuntando a los astilleros. No estamos aquí para una batalla de desgaste, estamos aquí para ellos. El dominio contraatacó con determinación salvaje, la flota de Lanza Negra, bajo el mando de Darn, se lanzó a la lucha, naves de élite atacando con fuerza, los ojos de Darnik ardían con determinación. No ganarán. Juró que él mismo dirigió su nave insignia, la Garra Temible, al centro de la batalla, participando. Ammerfall cae de frente mucho más allá del espacio conocido. Eric Grant se encontraba ante una flota en crecimiento. 30 naves ahora reunidas, despertadas de antiguos búnkeres, reconstruidas a partir de arsenales olvidados. Némesis, Ammerfall, Vindicator, Blade, Revenant, Guarond, Ironclad y más naves de guerra. Naves de venganza. Sus tripulaciones, endurecidas por la batalla, veteranos terranos despertados y descendientes de colonias humanas perdidas, estaban listos en la cubierta de mando de Némesis. Eric se dirigió a ellos a través del canal de la flota. Este es el momento para el que nos hemos preparado, dijo con voz dura como el acero. Pensaron que podrían atraparnos, aplastarnos, un banquete de paz, pero fracasaron. Miró el mapa estelar. El territorio del dominio se extendía ante ellos. Líneas de suministro y control que se extendían desde sus mundos centrales. No correremos más, dijo Eric. No nos esconderemos. Señaló los primeros objetivos. Astilleros clave del dominio, depósitos de combustible, centros de retransmisión. Atacamos profundamente su capacidad para librar guerras y mostramos a la galaxia que el dominio sangra. A lo largo de la flota, capitanes y tripulaciones respondieron mientras una humanidad lucha contra la humanidad. Recuerda que la humanidad regresa a los mundos centrales del dominio. Las alarmas aumentaron. Los exploradores informaron que las flotas humanas se estaban concentrando. Sectores enteros ahora. Células durmientes desestabilizadas. Bandas piratas en ascenso. Desertando del Consejo del Arconte Supremo. Se reunió con gran urgencia. Ya no son una fuerza de asalto. Un almirante dijo, son un ejército. Amenazan las rutas de suministro principales. Otro advirtió, si perdemos los astilleros de Carus, no lo haremos. El arconte dijo fríamente. Se giró hacia Darm, tú dirigirás la contraofensiva. Darnik ahora está completamente endurecido en la batalla y concedido. El mando supremo de campo asintió. Los enfrentaré. Él dijo, y esta vez los romperé. Las líneas de batalla estaban trazadas. La Némesis. La flota durmiente saltó primero a través de relés secretos. Solo la antigua red terrana conocía su primer objetivo. Los astilleros del dominio en Carus, un eje. Del poder de la flota del dominio. El asalto comenzó sin previo aviso. La flota durmiente emergió en una oleada escalonada de naves.
Saltando sobre múltiples vectores que abrumaban las defensas exteriores, los cañones de riel disparaban con precisión, las barcazas de misiles inutilizaban las plataformas orbitales en minutos, el perímetro exterior caía, las flotas de defensa del dominio se dispersaban luchando con furia desesperada, pero se enfrentaban a guerreros criados en la última gran guerra de la humanidad que no conocían rendición ni retirada. A bordo de Amerfal, el capitán Marcus Riquer lideró el asalto de la vanguardia, los cañones pesados de su nave destrozando los cruceros del dominio a corta distancia, los empujaban. Riquer gritó sin piedad en el puente de Némesis. Eric dirigía la batalla con fría precisión, flanqueaba con fuerza sus rutas de refuerzo, apuntando a los astilleros. No estamos aquí para una batalla de desgaste, estamos aquí para ellos. El dominio contraatacó con determinación salvaje, la flota de Lanza Negra, bajo el mando de Darn, se lanzó a la lucha, naves de élite atacando con fuerza, los ojos de Darnick ardían con determinación. No ganarán. Juró que él mismo dirigió su nave insignia, la Garra Temible, al centro de la batalla, participando. Amerfal cae de frente mucho más allá del espacio conocido. Eric Grant se encontraba ante una flota en crecimiento. 30 naves ahora reunidas, despertadas de antiguos búnkeres, reconstruidas a partir de arsenales olvidados. Némesis, Amerfal, Vindicator, Blade, Revenant, Guarón, Ironclad y más naves de guerra. Naves de venganza. Sus tripulaciones, endurecidas por la batalla, veteranos terranos despertados y descendientes de colonias humanas perdidas, estaban listos en la cubierta de mando de Némesis. Eric se dirigió a ellos a través del canal de la flota. «Este es el momento para el que nos hemos preparado», dijo con voz dura como el acero. «Pensaron que podrían atraparnos, aplastarnos, un banquete de paz, pero fracasaron». Miró el mapa estelar. Él,